Así que bueno, hoy quiero hablar sobre este tema, un final feliz. Un final feliz me inspiró y agradezco a todos porque el domingo pasado estábamos en el ayuno. Yo nunca atiendo el celular, estaba ahí arriba y entre que terminamos el ayuno y venía el culto, recibí una llamada de mi esposa y justo la vi porque mi celular siempre está en silencio. Cuando vengo a la iglesia lo primero que hago es ponerla en silencio, pero esa la veo. Y mi esposa no es de llamarme porque sabe que estoy en la reunión. Así que el domingo pasado, 2 minutos antes de empezar el culto, mi esposa me dijo, nos robaron el perro que hace 13 años que estaba con nosotros, mis hijos en una crisis. El domingo pasado me equivoqué mucho en la guitarra porque mi cabeza no estaba simplemente, no sé cómo pude predicar. Cuando no estaba mi hijo Nicolás, no llegamos al almacén de acá abajo cuando mi hijo se puso a llorar ahí, como decimos nosotros, a moco tendido y tratar de consolar. Llegué a mi casa y bueno, toda la historia. Después de casi 5 días, con Gabriel nos metimos en la parte más difícil de Malvin Norte. 4 personas nos dijeron, ¿verdad, David? No vayan por ahí que los van a robar, que nos van a sacar los championes, tantas cosas. La cuestión es que el viernes a la mañana, una persona, sé dónde está tu perro, bueno, negociación de por medio, porque obviamente había que sacar algún billete, pero el perro apareció y en mi casa están todos felices. Y de verdad, no aparecen muchos perros chiquitos, imagínense. Así que me inspiró a hablar sobre este tema. ¿Sí? Fue un final feliz. Y no sé vos cómo fue tu infancia. Yo hoy vengo a hablar un poquito de mi infancia. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿qué tienen de común estos 3 personajes? Algunos se acuerdan. Tenemos por ahí ¿a quién? A Blancanieves es fácil de sacar. A Cenicienta es fácil de sacar. ¿Y los 2 ratoncitos lo conocen? Bernardo y Bianca. Bernardo y Bianca. Cuando yo era chico, ¿se acuerdan los que peinamos unas cuantas canas? La televisión empezaba a las 11 de la mañana y a las 12 se terminaba, no como ahora que 24 horas. Blanco y negro, obviamente. Y mi padre me había comprado un disco de pasta en el cual tenía la historia de Bernardo y Bianca. 2 ratoncitos que van a rescate de una muchacha que estaba secuestrada. Y vos decís, ¿qué tienen en común estos 3 personajes? Si sos un muy amante de las películas, sabés que esas son 3 producciones de Walt Disney. Es lo primero que tienen en común. Las 3 las produjeron Walt Disney. Pero ¿qué tienen en común más allá de eso? Un final feliz. ¿Sí? La Cenicienta, ¿qué pasa? Se queda con el príncipe. Blancanieves, después de haberse comido la manzana, ¿qué pasó? Bueno, por lo menos alguien que la vio. Ya dije, no sé de qué están hablando. Me parece que me equivoqué. El beso del príncipe, ¿qué pasó? La despertó y fueron felices. Y Bernardo y Bianca, les cuento la historia, rescatan a la chica de unos cocodrilos y terminan siendo casados y un final feliz. Sí. Esto no lo tenés. Pero como yo dije, hoy voy a hablar de mi infancia un poquito, les cuento esta historia. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que pensamos que nuestra vida siempre tiene finales felices. De todas las adversidades o dificultades que pasan a cada uno. Porque lo hemos absorbido no solo de estas películas, sino de un montón de más. La gran mayoría, salvo algunas pocas, ¿cómo terminan? Con violines de por medio, ¿verdad? Con felicidad y alegría. Pero a veces la vida no es así, ¿no? Y Jesús nos habla un poquito de esto. Dice Juan capítulo 16, versículo 20, le digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán por su dolor, se convertirá de pronto en una maravillosa alegría. ¿Qué contexto Jesús nos dice de esto? Nos habla de qué? De su última noche.
de un consuelo que necesitaban sus discípulos. ¿Sí? Entonces, cuando vos empezás a entender, Jesús nos advierte que la vida no es sola de colores de rosas amarillas, porque empezó la primavera y ahora conseguir una rosa amarilla es dificilísimo. Es como que está de moda y todo el mundo quiere flores amarillas porque empezó la primavera. ¿Sí? Entonces, vos decís, cuando analizo un poquito más la historia de ¿quién? De los apóstoles. Uno se queda maravillado por las historias del libro de los Hechos. Pero cuando analizás un poquito más, te vas a dar cuenta que aquí tenemos todos los apóstoles y los quiero subrayar. Acá tenemos a Pedro, a Simón, a Andrés y Felipe, fueron crucificados, o sea, fueron asesinados. ¿Quién más? Pablo, Bartolomé le cortaron la cabeza, Santiago, Tadeo, Mateo fueron asesinados. Matías, ¿saben cómo terminó Matías? Puesto en una olla con aceite hirviendo y lo metieron ahí adentro. A Santiago lo apedrearon y el único que logró zafar de una muerte difícil o fácil fue Juan, que cuenta la historia que fue expulsado a una isla llamada de Patmos, donde ahí recibió la visión del libro de Apocalipsis. ¿Sí? Y algo que si vos seguís leyendo ese evangelio según San Juan, versículo 33 nos dice: les he dicho todo lo anterior para que tengan paz. Aquí en el mundo tendrán pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y muchas veces nos quedamos con ese paréntesis de decir, Dios, Jesús venció al mundo, y lo tomamos para nosotros. Pero si yo recapitulo con lo que recién les dije, ¿de qué mundo nos habla Jesús? ¿Del que mataron y asesinaron a sus discípulos? ¿Te parece que Jesús pudo haber vencido al mundo no poniendo a sus apóstoles, que fueron los que proclamaron el evangelio? Como que genera, por lo menos en mi pensamiento, un conflicto muy interno y muy profundo de decir, ¿en dónde está la relación de ese Jesús que nos ha prometido que ha vencido al mundo? Porque entonces, ¿dónde está? ¿O yo solo me genero ese conflicto? Si fueron asesinados, ¿dónde está el final feliz para los apóstoles? ¿Dónde está el final feliz para un pastor como conocimos hace poquito que terminó muriendo de cáncer después de sufrir mucho tiempo? Vos decís, ¿y entonces su palabra es mentirosa? ¿No falla la palabra de Dios? Porque esas cosas a veces nos dejamos envolver por la fe y no pensamos, no analizamos y pensamos, porque vine a la iglesia hoy domingo, esta semana va a ser todo espectacularmente bien. Pero Jesús nos está diciendo otra cosa. Ustedes tienen que tener paz. Ustedes tienen que estar tranquilos. Porque acá en el mundo vamos a tener muchas pruebas y tristeza, dice la palabra de Dios. Pruebas y tristeza, pruebas y tristeza. Así que de alguna manera tenemos que estar preparados para esto. Porque a nadie nos gustan las tristezas. De verdad, esta semana me cayeron más lágrimas, iba allá a mis hijos y me ponía un poco de fuerte para contenerlo y salía al baño porque me partían el corazón. Soy un ser humano, no se piense porque tengo el micrófono, no lloro, no paso bien, no paso mal. Pero ¿qué me sostiene? La paz de Dios. Como cantábamos esa canción que hoy estábamos cantando, le alabo en los momentos difíciles, aunque tenga enfermedad, le seguiré adorando, le seguiré exaltando. Porque eso son la fe que mantiene nuestras vidas en convicciones y certezas. Pero tenemos que entender que todos los grandes hombres de Dios y las mujeres también pasaron por las dificultades. Hay una dificultad que han predicado muchos hermanos en estos días sobre la vida de Jonás. Hay varias prédicas sobre el libro de Jonás. Si te la perdiste, la podés encontrar en Spotify, Defensores Cerro, ahí están las prédicas. Pero ¿qué es lo que me gusta? Mirá lo que dice. Me hundí
Bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí, y las algas se enredaban sobre mi cabeza. Y hay un gran paralelismo entre la historia de Jonás y de Pinocho. El otro día estaba pensando. Quien vio la historia de Pinocho sabe que es la misma historia. En el fondo, podría ser una de las frases de Pinocho esto perfectamente cuando estaba dentro de la ballena con su padre Gepetto. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Tenía un plan, le fallé a Dios y ahora estoy en el medio de un océano que no sé qué va a pasar con mi vida. Y a mí me desgarra el escuchar, las algas se enredaban sobre mi cabeza. Imagínate, Pedro, cuando vos que salís al mar. Si se te enredaban en las cabezas, o sea, ¿hasta dónde tendría el agua este hombre? Si está diciendo se me enredaba la cabeza, el agua no estaba por la cintura, estaba bien profundo, adentro de la oscuridad. Si lográs experimentar ese dolor de ese hombre, esa desesperación, él podría pensar, sí, lo que pasa es que le fallé a Dios. Pero ¿no tiene Dios el control de nuestras vidas? ¿No tiene Dios el control de cada una de las cosas que nos pasa? Job no pasa dificultad y Dios lo permite. Porque a veces después leemos los finales bíblicos que a veces nos tardan 10 minutos, media hora y son finales felices. Job llegó y se multiplicaron la familia, las vacas y todo eso. Pero el proceso de angustia, el proceso de desesperación, si hay alguien que lo comprendió perfectamente fue Pedro. Dice la Biblia que en la noche que Jesús fue traicionado, ese hombre lloró amargamente porque le había fallado a Dios. Y de verdad, amados hermanos, en esta vida no estamos exentos de llorar. Entonces decís, ¿dónde está nuestro final feliz? Mirá lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 6, dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. ¿Y saben cómo terminó muriendo Pedro? A los que les gusta la historia, terminó siendo, dice la tradición, terminó siendo crucificado. Y como él no se sentía digno de morir como su maestro, lo crucificaron boca abajo. ¿Saben cuánto dolor? ¿Esos son los victoriosos? ¿Esos son los grandes hombres de Dios? Desde la perspectiva humana, no. Fueron derrotados, murieron. Desde la perspectiva de Dios es totalmente diferente. Porque ellos mantuvieron su fe aún en la adversidad. Mantuvieron su cabeza en alta porque miraban al invisible, miraban a ese Dios que les acompañaba y habían entendido algo importante. Que la obra de Dios, lo que Jesús vino a hacer por cada uno de nosotros fue rescatarnos para una eternidad en un lugar donde Él mismo nos va a decir que ahí no hay lágrimas. Por la eternidad. Por eso nuestro final feliz tiene que ver con la eternidad. Juan, ese que te conté, nos escribe. Él le sacará todas las lágrimas de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán. ¿Y de qué está hablando el contexto? De la Jerusalén que baja del cielo. De eso tiene que nuestra fe. De eso tiene nuestra fe en estos tiempos. Porque capaz que mañana, esta semana vas, perdés tu trabajo. Perdiste tu economía o de repente te viene una mala noticia, una enfermedad o lo que sea. Y entonces nuestra fe se viene abajo. Creo que todos hemos pasado en estos últimos tiempos situaciones difíciles. Pero tenemos que aprender ¿a qué? A mirar a Dios. A mirar a Dios, que nuestra esperanza está por venir. Que nuestra esperanza no está sujeta al día de hoy. Sino que nuestra fe nos garantiza ¿qué? Un lugar donde las lágrimas serán enjuagadas. Un lugar donde, como dice ahí, ya no habrá ni llanto ni dolor. Ese es nuestro verdadero final feliz. Ese es el lugar donde Dios nos está preparando, donde el mismo Jesús nos dice, les voy a preparar una morada. Pero tenemos que mantener nuestra fe. Porque mucha gente, lo que yo descubro en estos tiempos, ¿qué es?
Me vinieron los problemas, ya Dios no me escuchó. No, y hasta que he escuchado pastores replantearse, ¿y de verdad Dios existe? Porque la situación fue difícil, porque la adversidad, y nunca se tomaron a pensar que nuestro final feliz tiene que ver con nuestra eternidad y no con lo que nos toque vivir aquí en la tierra. ¿Dios nos bendice? Sí. ¿Dios está con nosotros? Sí. ¿Dios nos acompaña? Sí. Pero tenemos que mantener nuestra fe. Esa fe que el enemigo nos quiere arrebatar y sacar acá, ¿a consecuencia de qué? De las dificultades que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar. Porque ninguno de los que hoy estamos acá va a pasar siempre feliz. Pero ahí es lo que pasa. Cuando yo no entiendo estas cosas y estoy condicionado mi cristiandad a que Dios me bendiga para que tenga una buena economía, que Dios me bendiga para que tenga una buena salud, que Dios me bendiga para que tenga una familia hermosa, y cuando las cosas no suceden, Dios no existe, Dios no está, Él nos prometió estar siempre con nosotros. Y si hay algo que nos podemos apoyar, ¿qué es? En la palabra de Dios. En esa palabra que sabemos que es verdadera. Que es verdadera. Yo conté hoy el final feliz de mi perro, pero sé que en 3, 4, 5 años ese perro va a morir si no muero yo antes. Porque es la ley de la vida. Entonces, ¿qué sostiene mi fe? ¿El éxito, las cosas andar bien? ¿O mi fe es mucho más grande y mucho más profunda, que puede soportar las adversidades con esa confianza que Dios tiene en cada uno de nosotros? Si tu fe está condicionado al éxito o a las cosas buenas, vas por mal camino. Porque cuando llegue el problema te vas a ir de la iglesia. Cuando llegue la adversidad no vas a querer venir al culto. Cuando llegue la dificultad vas a decir, no, ya no voy, ahí no está la presencia de Dios, y tal vez vaya a un lado, vayas al otro, pero no entendimos que el problema es mío. Que mi fe no es sólida, que mi cristiandad no es firme. Y entonces los avatares, las circunstancias me llevan como ¿qué? Como un barquito en medio de un temporal del viento. Lo lleva para acá, para allá y no se puede sostener. Y ese es uno de los graves problemas que hay. En este tiempo donde mucha gente ha predicado durante varias décadas, ese Jesús te va a bendecir y vos vas a tener tu final feliz. Y entonces después nos replanteamos tantas cosas. Mirá lo que escribe el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, que es una de las cartas más tristes que hay. Si la lees, te vas a dar cuenta que es la despedida de Pablo junto a su gran amigo que lo ha acompañado en diferentes circunstancias. Él escribe, ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso, y el premio que no solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Y esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. Porque por 2000 años la iglesia sabe qué ha dicho, Jesús vuelve. Jesús viene nuevamente. Jesús vuelve y no viene a buscar cualquier persona. Porque si pensás que viene a buscar cualquier persona, la Biblia nos habla de qué tipo de personas viene a buscar. Personas que tengan vestiduras blancas. Así que a partir del domingo que viene usamos togas blancas, bien limpias, bien resplandecientes. No está hablando de eso. Está hablando de nuestra vida espiritual, de cómo estamos delante de Dios cuando nos presentamos ante aquel que examina mis pensamientos, las actitudes que hay en mi corazón y que sabe cuántas veces pienso mal de esto, de lo otro, aún con mis pensamientos lo que maquino. De esas vestiduras que tienen que hablar de ¿qué? De santidad, algo que en estos tiempos no podemos hablar mucho. Porque pareciera que no podemos ser santos en este 2023. Y santo no significa perfección, porque perfección será el día que estemos delante de Él. Pero sí significa un anhelo por cada día perfeccionar nuestras vidas. Sí significa querer hacer los mejor esfuerzo para llegar a la perfección, a la estatura de Dios. Eso es santidad.
Separarse para Dios, como hoy estamos acá, nos separamos para Dios, podríamos estar durmiendo, podríamos estar en casa descansando. Acá hay personas que tomaron un ómnibus re temprano para poder llegar hasta acá. Yo me hice un viajecito, crucé medio Montevideo para poder llegar hasta acá, porque separamos este domingo para estar ante la presencia de Dios. Eso también es parte de nuestra santidad. Por eso, amados hermanos, tenemos que estar bien firmes con nuestro Creador, bien firmes delante de aquel que nos ha amado y que nos acompaña. Necesitamos creerle a Dios. Hay un final feliz. Hay un final feliz, hay una corona de galardón. La Biblia dice que Jesús vuelve para darnos un galardón según lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Ninguno de nosotros es uruguayo, argentino, brasilero. Nuestra verdadera ciudadanía es celestial. Estamos de paso, somos peregrinos caminando por este Uruguay en este 2023. Pero nuestro objetivo es llegar ¿a dónde? A esa patria celestial, el cual Jesús murió por cada uno de nosotros. Por eso, amados hermanos, le alabamos a Dios en los momentos de alegría, pero también le alabamos a Dios en los momentos de tristeza. Le alabamos a Dios cuando las cosas nos andan bien, pero les alabamos a Dios cuando las cosas andan mal. Y eso es darle una bofetada al enemigo que nos quieras decir, cuando las cosas te vayan mal, vos te vas a ir de la iglesia. Cuando las cosas te vayan mal, vos no vas a mantener tu fe. Y cuando vos le decís, Señor, yo te adoro en mi tristeza, yo te adoro en mi angustia, yo te adoro en mi quebranto, le estamos diciendo, Señor, puede pasarme un montón de cosas en mi vida y en mi mundo, pero mi final feliz está contigo ahí en los cielos. Mi final feliz tiene que ver con estar en tu presencia. Mi final feliz tiene que ver con poderme mantener a las cosas que tú tienes para cada uno de nosotros. Dios, tú eres maravilloso. ¿Sabes cómo termina el libro de Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 20? Dice, aquel que es testigo fiel de todas estas cosas, dice, sí, yo vengo pronto. ¿Y qué dice inmediatamente después? Amén, ven, Señor Jesús. ¿Es nuestro deseo decirle, sí, Señor, ven? ¿O todavía le estamos diciendo, espera un poquito? En mi caso, espera que mis hijos se casen y puedan tener un nieto para disfrutarlo. Espera que mi hijo se reciba, así por lo menos me da una alegría de tanto esfuerzo que estuvimos con él. O puedo decir, Señor, si hoy quieres venir, yo me voy contigo. Yo me voy con él. No, como dice el corito, no me quedo, yo no me quedo, me voy con él. Vamos a tener que aprender ese. ¿Sí? Porque el mensaje es Cristo salva, pero Cristo viene. Cristo viene por nosotros. Y los tiempos son difíciles. Y la Biblia nos dice, los postreros tiempos muchos apostatarán de su fe, dejarán su fe. Y el amor de muchos se va a enfriar, el amor por Dios se va a enfriar. Porque las situaciones te lo van a llevar. Demos gracias a Dios que todavía vivimos en Uruguay, abrimos las puertas, les cantamos, ponemos micrófonos, parlantes, y más que alguno nos pegue algún grito, no pasa de eso. Pero no es la realidad de todo el mundo. Hace poco me llegaron unos videos de Haití durísimos, de gente asesinada, ¿por qué? Por creer en Dios. Y si te toca vivir eso, te ponen una 9 milímetros en la cabeza y decís, negá a Jesús o te mato. ¿Qué hacemos? Es muy fácil decir un domingo acá tranquilito, sí, yo no niego a Jesús dentro de una iglesia, que te pase en la esquina de tu casa y hablamos. Porque tenemos que tener nuestra fe sólida. Tenemos que tener nuestra fe con convicción y certeza de que aunque vengan las dificultades, nos vamos con Él. Nos mantendremos firmes en ese Dios que nos acompaña y que podamos seguir diciendo, sí, ven Jesús. Ven Jesús. Mantené mi fe para que cuando vengas, tú vengas por mí. Tú vengas por nosotros.
Porque mi hermano, vamos a pasar dificultades, adversidades, pero en medio de eso veremos la gloria de Dios, con vidas rescatadas, con personas salvadas, niños, jóvenes, hombres, mujeres que vendrán a los pies de Jesús para decirle: Jesús, yo creo en ti. Y esa es nuestra misión como iglesia. Llevar este mensaje que salva, este mensaje que es más grande que nuestra vida, que es más grande que mi familia, que es más grande de lo que me pueda pasar a mí. Por eso Pedro se está preparando ahora, el mes que viene vuelve el evangelismo, ¿verdad? A golpear las puertas para salir a compartir la buena noticia. Porque Dios nos ha puesto en un propósito y esto no es un juego. Las personas o van al cielo o van a un infierno. Por más que escuchemos canciones, ay, en el cielo, en el infierno no hay milanesa, no hay esto, no, en el cielo no hay esto, lo otro, ¿verdad? Como riéndose y no saben lo que están diciendo. Porque ahí es un lugar ¿de qué? De crujir y de llorar. ¿Y de quién depende que esas vidas no estén? De nosotros. Esa es nuestra misión. Alcanzar esas vidas para Jesús. Si te critican, te insultan, como dice la Biblia, así mismo han tratado a los profetas que fueron antes que nosotros. No es fácil el evangelio. No es simple. A veces pensamos, es muy simple. Ay, Dios me va a bendecir. Me voy a poner de rodillas, me pongo en ayuno y las cosas van a pasar. A veces pasan y tenés un final feliz momentáneamente. Y otras veces no aparecen. No pasan. ¿Y vos qué decís? ¿De qué depende? ¿De que no tuvo fe esa persona? Me parece que minimizamos mucho a las personas. ¿De qué depende? De que estemos en la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere hacer sobre nuestras vidas. Porque el propósito de Dios es mucho más grande. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Los pensamientos de Dios son tan distantes como de aquí al cielo con respecto a nuestros pensamientos. Tan lejos. Por eso no los podemos comprender. Por eso no los podemos entender. Pero tenemos que mantenernos en esa fe de decir, sí, ven Jesús. Porque para decir, ven Señor Jesús, ¿qué significa? Yo estoy preparado. Porque si no estás preparado, decís, no, aguantame unos minutos que voy a arreglar la situación. Aguantame que tengo temas pendientes. Pero si vos hoy podés decir, sí, ven Jesús, es porque estás tranquilo. Y tu fe está convencida que final feliz es una eternidad con Dios. Una eternidad con Él. De eso se trata el evangelio. Y ese es el verdadero final feliz para nuestras vidas. No el proceso para llegar hasta ahí. Hay procesos más duros, más fáciles, pero la Biblia dice, no pone Dios una prueba más difícil de la que puedas soportar. Así que si hoy estás pasándola muy mal, Dios tiene confianza en nosotros, que lo vas a poder soportar. Y de eso tu fe se va a incrementar, tu fe va a crecer. Por eso yo te invito a cerrar los ojos. A cerrar los ojos un minutito. Y la pregunta que te quiero hacer es, si en 5 minutos viene Jesús, ¿te vas con Él o te quedás? Podés decir, como escribía Juan en el Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, ven Señor Jesús, o ya no lo podés decir más. Porque hay cosas en mi mente que me dicen, uy, tengo que arreglarla. No me porté bien ayer, no me porté bien el fin de semana. Pero hay algo que tengo una buena noticia. La misericordia de Dios hoy está sobre tu vida. Y si estás escuchando esto y hay cosas para arreglar, es el momento de pedir la ayuda al Espíritu Santo. Hay momentos de personas que no pueden superar la adversidad porque no tienen ese encuentro con el Espíritu Santo que nos consuela. Padre y Dios bueno, estamos delante de tu presencia para que examines nuestras vidas. Para que examines dónde estamos depositando nuestra fe. Es nuestra fe estar certeros en que, Dios mío, vendrás sobre cada uno de nosotros. Y si vienes a llevarnos, nos vamos contigo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos
a que nuestra fe tenga la convicción de que me voy contigo, Señor, porque has perdonado mis pecados, porque has puesto ropas nuevas, porque me has limpiado, Señor, a cada uno a mí, a todos los que estamos acá, aún los que nos escuchan a través de la internet, Dios mío. Señor, aumenta nuestra fe en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, para ver tu obrar, para ver desarrollar en mi vida lo que tú tienes en estos tiempos, para que darle una bofetada al enemigo y decirle, no podés quitar mi fe porque sigo mirando a aquel que es invisible, pero me experimento la paz, experimento su amor y sé que me ha perdonado todo y me está preparando para darme un nuevo nombre allí en la Jerusalén celestial. Ayúdanos, Dios, porque son tiempos difíciles, a mantenernos para que podamos estar contigo hasta el último momento. Señor, en el nombre de Jesús, que así sea. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.